Bueno, buenos días. Buenos días. Voy a empezar hablándoles de Helen Rosser Beret. No sé si se pronuncia así. Es una mujer inglesa, hija de una familia cristiana. Y ella cuenta que un día en su clase de escuela dominical, su maestra le cuenta acerca de la India y de las misiones que allí se daban. Esta niña quedó impactada y se produce en ella un deseo de ser misionera pues, cuando crezca. Helen crece y su padre la impulsa a estudiar medicina. Una vez en la facultad, ella se une a la Unión, a la Unión Cristiana Estudiantil y allí empieza a profundizar en las escrituras. Ella se volvió una estudiante fija de las escrituras. Allí participa en un ministerio, en un retiro espiritual y es allí donde ella se convierte en Cristo. Y dice públicamente que su vida sería dedicada a las misiones. Luego en su habitación, orándole al Señor, ella le pide a Dios que le dé el privilegio de ser misionera, cueste lo que cueste. Luego de graduarse, ella ya con 28 años se gradúa con un doctorado de medicina y se va al Congo. Recién llegada al Congo, de una vez se ve implicada en construcciones de hospitales, en centros de maternidad, en construcciones de escuela para enfermeras cristianas, y así pasó durante mucho tiempo, trabajó muchísimo, y su pastor le sugiere, ya la ve bastante cansada, bastante agotada, le sugiere que vuelva a su tierra a recuperarse. Ella acepta la sugerencia y se va. Pero no pasó mucho tiempo cuando Helen se siente ya inquieta porque ella siente que su llamado era estar sirviendo en el Congo y se devuelve. Pero cuando llega al Congo, esta vez la situación política era diferente. Había problemas de gobierno en cuanto a mandatarios y estando ya ella trabajando ya un tiempo ya, se produce una guerra civil. Empiezan a decirle a Helen que tiene que devolverse a su país porque los misioneros empezaron a ser perseguidos, torturados y hasta ejecutados. Y que su vida corría peligro, pero Helen les pidió que por favor no le insistieran, que ella se quería quedar porque su gozo era obedecer a lo que Dios le había llamado. No pasó mucho tiempo, los aldeanos la estuvieron protegiendo allí en ese hospital, pero Helen fue capturada con otros misioneros. Y allí empieza la tortura de estos 10 misioneros, pero en especial para ella por ser mujer. Helen cuenta de salvajes palizas, ella cuenta que siempre la arrastraban por los pies para ser golpeada. Y cuenta siempre que sentía la sensación en su boca de su sangre pegajosa porque le partieron muchos dientes. Una noche, a Helen, su sufrimiento llega a su punto más alto porque es violada por sus captores. Helen, en medio de esa situación tan terrible, tan dolorosa, ella clama al Señor, busca al Señor para que el Señor le dé respuesta. Y enseguida recuerda la oración que le había hecho ella al Señor, que le dice, que le pide que le dé el privilegio de ser misionera, cueste lo que cueste. Y también dice que Dios le dijo, tus sufrimientos son los míos. Les voy a leer algo que ella copió, lo escribió de su puño y letra, sobre la experiencia de esa noche con Dios. A través de la experiencia brutal y desgarradora de la violación, Dios se encontró conmigo, con los brazos extendidos de amor. Fue una experiencia increíble. Estaba tan absolutamente allí, tan totalmente comprensivo. Su consuelo era tan completo. Realmente su amor era suficiente. Me amaba. Mi alma se llenó de completo gozo. Finalmente Helen fue liberada y pudo regresar a Inglaterra para recuperarse de todo este mal tiempo que tuvo. Pero igual no pasó mucho tiempo cuando Helen vuelve a regresar al Congo porque su gozo estaba en el llamado que Dios le había hecho. Ahora, nosotros ¿cómo podríamos cultivar ese gozo en situaciones como esas, en situaciones adversas? Vivimos en un país, en una sociedad hostil, en un sistema que nos quiere
ver calladitos. Muchas veces son las finanzas, otras veces son otros problemas, y cada día también las leyes, sobre todo de este país, se van poniendo más en contra de la iglesia. ¿Cómo podemos enfrentar el mundo de allí afuera? Cada vez está más secularizado. ¿Cómo hacemos para no salir corriendo como un perro con la cola entre las piernas? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo cultivamos ese gozo para que estemos allí firmes? ¿Cómo voy a andar con gozo en este mundo tan hostil, en donde Dios nos manda a servir? Vamos a ver unas cosas concretas que vamos a estar hablando en estos pasajes de cómo mantener el gozo. El libro de Juan nos muestra 7 señales que hizo Cristo con un solo propósito, para que creamos en Jesús y tengamos vida en su nombre. Y dentro de ese propósito incluye el gozo completo de nuestras vidas. Cristo nos dejó una serie de mandatos y enseñanzas claras para que el gozo sea cumplido en nosotros, y lo sella con estas palabras. Estas cosas os he hablado para que tengan gozo. El gozo es idea de Dios. El gozo es una marca de distinción del cristianismo y está marcado con su sello en varios lugares de la Biblia. De manera directa y concreta lo vemos en Juan 15:11. El Señor Jesús dice estas palabras: estas cosas os he hablado. Es una frase que se repite constantemente en el Evangelio de Juan y nos las da como una fórmula que está compuesta por virtudes, que está compuesta por una serie de virtudes que aparece en varias ocasiones puntuales del Evangelio y nos muestra cómo se cumple el gozo en la vida de un cristiano. Entonces, primero, nuestra obediencia nos lleva a tener gozo, que es la fuente de vida en Cristo. Así como Cristo encontraba gozo al complacer al Padre, nosotros también encontramos gozo cuando obedecemos al Señor. Y ahora vamos al libro de Juan, vamos a ver esto en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Estas cosas os he hablado. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La primera virtud la vamos a ver en este versículo 12. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor fue lo que impulsó al Padre a enviar al Hijo para redención. Y el amor también fue lo que impulsó al Hijo para obedecer la voluntad del Padre, para redimirnos. Nosotros podemos alegrarnos por cualquier cosa, pero el gozo es algo más profundo que una simple alegría. El gozo es un profundo sentido de seguridad que viene de cultivar una relación con Dios. Jesús dice en el versículo 11, mi gozo. Se refiere al gozo que se produce cuando somos conscientes de haber obedecido al pie de la letra la voluntad del Señor. Aun a pesar de problemas y crisis, nos gozaremos. Jesús nos ha dado a los creyentes un mandamiento primordial: debemos amarnos los unos a los otros. Y Él mismo fue un ejemplo de amor sacrificial. Es posible hacerse miembro de una iglesia sin tener amor, o sea, es posible, pero solo seremos como ese metal que resuena, que habla 1 Corintios 13:1. Donde no hay amor como el de Cristo, no hay gracia, no hay gozo, no hay obediencia y por lo tanto no hay obra del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado. Es una fórmula que nos muestra cómo se cumple el gozo en nuestras vidas. Entonces, para que haya gozo, tiene que haber obediencia y amor. La siguiente virtud la encontramos en Juan 14, capítulo 14, versículo 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es quien nos consuela, es quien nos ilumina para entender la palabra y quien nos capacita con poder para testificar a donde quiera que vayamos, a pesar de insultos, que tengamos insultos, humillación y persecución. Siguiente virtud. La tenemos en Juan 16, del 1 al 4. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo.
Os expulsarán de sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os los había dicho. Habrá persecución que nos llevará al sufrimiento, como el oprobio que sufrió Cristo. Pero si entendemos correctamente este sufrimiento, entendemos entonces que tenemos un tesoro eterno. La siguiente virtud la tenemos en Juan 16, versículos 24 y 25. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Hay poder en la oración en el nombre de Jesús. La oración trae gozo porque Dios está orando a través de ella. Y por medio de la oración cultivamos una relación con Él. La siguiente virtud la encontramos en Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Paz. La paz viene de mantenernos en la espera de Cristo. Solo esto contribuye al gozo de manera trascendental, va por encima de cualquier circunstancia de la que estemos atravesando. Solo el permanecer en Cristo es lo que va a trascender y nos dará la paz. Todo el conjunto de estos versículos, lo que acabamos de ver, nos dan la fórmula perfecta para que tengamos un gozo pleno en nuestras vidas. Esta misionera de la que les hablé anteriormente recordaba todas estas virtudes y sabía que el gozo estaba fundamentado en Cristo, que el gozo en Cristo no es ausencia de sufrimiento, que el gozo no está en el hombre, sino en Dios, y que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos amar como Dios nos manda amar. Vivamos conscientes que es el Espíritu Santo que nos consuela en todo momento y nos capacita para llevar a cabo su obra. Tengamos convicción del tesoro eterno dado por sufrir a causa del Evangelio. Desarrollemos una relación íntima con Dios a través de la oración. Y en la espera de Cristo, entonces tenemos un corazón lleno de paz que nos va a llevar de manera inmediata a tener gozo trascendental y eterno. Entonces, nuestra obediencia nos lleva a tener gozo. En segundo lugar, nuestro gozo viene de elegir caminar junto a Dios. Ahora vamos con el Salmo 16. Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Lo que David nos muestra aquí, lo tenemos que ver a la luz de todo el Salmo 16. Así que vamos ahora al versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Cuando clamas a Dios, lo haces entendiendo que Dios está en control de todo. El clamor y la confianza van juntas. Cuando más vemos nuestra necesidad, más conscientes somos que dependemos de Dios. Y podemos estar seguros cuando clamamos. Sigue diciendo David en el versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Yahvé, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Esto es el máximo bien que tú y yo podemos encontrar. Somos hijos exclusivos de Dios. Y así debe ser tu fe exclusiva a Él. Dios es el soberano y nuestro bienestar solo depende de Él. Versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otros dioses. El Dios que escoges determina tu gozo y también tu falta de gozo. Lo maravilloso y excepcional de haber escogido a Dios es que a ti y a mí nos tocó el Dios que es más grande de todo el universo. El que sostiene toda la existencia, el Dios superior a cualquier concepto que nos podamos imaginar. Versículos 5 y 6 dice, Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado.
David está haciendo aquí referencia a Josué cuando dividió la tierra entre las tribus, donde él lanzaba las cuerdas porque ellos querían el espacio de tierra con más agua, con más extensión de tierra, pero donde caían las cuerdas marcaba los límites de cada tribu. Pero nuestra herencia no es de esta tierra. Nuestras cuerdas han caído en lugares deleitosos. Él nos ha redimido. Nuestra herencia es el Dios dueño de todo el universo. Versículos 7 y 8. Bendeciré a Yahvé que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Yahvé he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra. No seré conmovido. Dios es nuestro asesor. Él es el único que sabe lo mejor para nuestras vidas. Nunca tomes una decisión sin saber lo que Dios dice, porque va a ser perjudicial para tu vida. Como lo vimos en el versículo 2, no hay bien fuera de Él. Mientras busques en oración, lo busques en oración y hagas su voluntad, entonces Él estará a tu lado y nada te podrá mover. Dice el versículo 10, me alegro por tanto, se alegró por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Todo lo que Él hace por mí, todo lo que me da, todo el consejo que recibo. Cuando está a mi lado, no seré conmovido. Por todo esto tenemos un gozo completo y pleno. No es algo temporal. Cuando caminamos junto a Él, tenemos un gozo que nos da certeza y una seguridad que es eterna. Por todo esto, dice David en el versículo ahora 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto es solo por tomar la decisión eterna de haber escogido a Dios como herencia. Eternamente tendremos plenitud de gozo para aquellos que hemos dado nuestra vida al Rey de Reyes. Pero esto es una realidad que no nos exime de problemas ni sufrimientos. Siempre habrá problemas en nuestras vidas. Y el Salmo 23 lo dice claramente. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. El valle de sombra y de muerte va a ser parte de nuestras vidas. Pero Dios siempre nos va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y yo estoy con Él. Porque su vara y su callado nos infunden aliento. Él me adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Esto quiere decir que tendremos detractores y viviremos angustia. Es una realidad de en esta tierra. Pero hemos escogido al Dios eterno. Las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. Y Dios nos galardonará delante de nuestros detractores. Hermanos, tenemos una esperanza viva en Cristo. Jesús le dijo al ladrón que estaba al lado de él en la cruz, que le aceptó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el año 1735, un predicador, Juan Wesley, viaja a Estados Unidos y en el viaje se presenta una tormenta, una terrible tormenta. Él para resguardarse se va a su camarote y se encierra para que pase la tempestad. Pero arriba en la cubierta quedaron pasajeros y entre los pasajeros había un grupo de morados. Y entre la tormenta él escucha que este grupo de morados empieza a cantar himnos a Dios, a alabar. Esto le llama mucho la atención a él porque en medio de la tormenta y esta gente está cantando. Cuando termina la tormenta, lo primero que hace él es subir a la cubierta y buscar a uno de estos morados y preguntarle que cómo era posible que en medio de la tormenta ellos estaban cantándole al Señor. Y ellos le contestaron, uno de ellos le contestó con una pregunta: Señor, ¿conoce usted a Jesucristo? Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Para estos moravos, su gozo viene de haber elegido caminar junto a Dios, el dueño del universo. Aun cuando pasaban por el valle de sombra y muerte, ellos se gozaban. Para el creyente en Jesús tenemos una esperanza viva y eterna. Y ahora quiero leerles un himno, que lo pueden buscar si quieren.
Se llama Solo no estoy. Solo no estoy. Jesús está a mi lado, amigo fiel, no me dejará. Solo no estoy, en tempestad o en calma, mi buen Jesús su protección me da. Y si la tempestad me azota y el mundo me persigue, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Y así camino, con pleno gozo. Solo no estoy, Jesús conmigo está. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy, en tempestad o en calma, mi buen Jesús su protección me da. Si la tempestad me azota y el mundo me persigue, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor y así camino con pleno gozo. Solo no estoy, Jesús conmigo está. Si tú has llegado a conocer a Dios, entonces confía en el Señor como tu herencia en esta vida, aunque enfrentemos la muerte. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo. No solo nos habla de la meta, sino también de la verdadera forma de vivir nuestras vidas en Cristo. Entonces recuerda, primero, nuestra obediencia nos lleva a tener gozo. Y segundo, nuestro gozo viene de elegir caminar junto a Dios. Ahora vamos a Tercera de Juan, del 1 al 4. El anciano Agabo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, en tercer lugar, tenemos que la fuente de gozo del ministro es ver a aquellos a quienes ministras andar en la verdad. Juan expresa en el saludo inicial de esta carta el gozo que le da cuando el ministerio va bien en cuanto a los hermanos que están en la obra. El mensaje principal es ese, el amor que es producto de permanecer en la verdad. El ministro se goza. El resultado de cómo es la vida en las personas que ministramos es la fuente de gozo, es una fuente de gozo también para nosotros, para el que lo ministra. El ministro se goza cuando ve que el ministerio va bien, en cómo se va desarrollando la obra y al ver cómo los hermanos se ven involucrados en la obra, caminando también en la verdad. Nuestro director nos ha contado cómo en Venezuela se han ido abriendo iglesias desde que se llegó, no ha parado. La obra está cada día avanzando más y más. Van más de 600 iglesias abiertas. Y esto es para no solo el ministro, el director de llenarse de gozo, sino todos nos debemos de llenar de gozo de que esta obra sigue avanzando y que actualmente se están dando clases cada semana en este país. Y también nos contó el director que acaban de abrir un comedor en donde se les está dando comida a los niños. Y esto con el propósito también, por supuesto, de evangelismo. Entonces, hoy les he dicho 3 razones para tener gozo. La primera, nuestra obediencia nos lleva a tener gozo. Nuestro gozo viene de elegir caminar junto a Dios. La tercera, la fuente de gozo del ministro es ver a aquellos ministramos anden en la verdad. Entonces, cuida el gozo cultivando la relación a quienes ministras con el Señor. Modela una vida íntegra, porque todos debemos de caminar en la verdad y en el amor de Dios. Entonces recuerda, nuestra obediencia nos lleva a tener gozo, nuestro gozo viene de elegir de caminar junto a Dios y cuando cuidamos de nuestra cuando cuidamos no, perdón, me equivoqué al tercer punto. Y tercero, la fuente de gozo del ministro es ver a aquellos a quienes ministramos, a ver que aquellos a quien ministramos anden en la verdad. Oremos. Gracias, Padre amado, por este momento, por este día.
Gracias porque cada día aprendemos más, Señor. Gracias por estos momentos, porque a pesar de tantas circunstancias, Señor, por las que pasamos, tú estás allí siempre, Señor, a nuestro lado, Señor, protegiéndonos y guiándonos en todo momento, Señor. Gracias por este seminario en donde aprendemos, Señor, y te pido que sigamos aprendiendo cada día más de tu palabra, Padre. Gracias por el gozo que nos